Hemos invitado a Cristian Armas. Él es fisioterapeuta, fundador y propietario de Complement Fit en Quito. Es especialista en el tratamiento de lesiones en el deporte. También realiza esquemas de entrenamiento para atletas novatos, atletas de alto rendimiento y ha tratado lesiones de diversos escaladores. ¿Qué tal, Chris? ¿Cómo estás? Hola Juanfran, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola con todos. ¿Cómo estamos? Bien, bien, todo muy bien. Bueno, primero gracias por la invitación y sí, la verdad que chévere el tema que vamos a tratar porque creo que es algo que ha pasado no solo a escaladores, sino en todos los deportes, pero ahorita enfocarnos a los escaladores, qué chévere, interesante. Sí, así es. Así es, queremos, no muchos hacen este tipo de contenido, entonces queremos que la gente se beneficie de todo lo que podamos aportarles para mejorar en su entrenamiento. Perfecto. Cuéntame qué dudas tienen. Bueno, mira, primero que nada quisiéramos que los escaladores conozcan cuáles son las lesiones más comunes que ocurren en el ámbito de la escalada, hablando un poco en general, ¿no? Porque pueden ocurrir lesiones seguramente con mayor probabilidad en la parte de los dedos, en los brazos, que es lo que más se carga en el entrenamiento. También, bueno, un poquito cómo identificar cuándo ocurren, porque típico que a veces pasa que estás entrenando y por ahí tienes un dolor. Entonces ese dolorcito no sabes si es que es una lesión, si es que es algo que va a pasar y puedes seguir entrenando. Entonces creo que es importante que el escalador pueda saber cuándo es realmente una lesión. Y bueno, cuéntanos un poquito también, no sé si por ahí el tema de cómo identificarlos ayuda un poco el tema de la anatomía, saber cómo está compuesta anatómicamente tus brazos, tus manos especialmente, ¿no? Ah, perfecto. Entonces empecemos por las bases. Lo súper interesante es que la escalada es una de las actividades más naturales para el ser humano. ¿Sí? Para tener cuatro extremidades, el cuerpo está diseñado para escalar. ¿Sí? Entonces, Ujú. por esto yo soy practicante, me gusta la escalada, no soy profesional, pero soy fanático, digamos, y bueno, he compartido contigo algunas rutas. Entonces, lo chévere de este deporte es que es algo natural para el cuerpo, escalar, suspenderse, ¿sí? Ahora, las lesiones más comunes en la escalada. La escalada es un deporte funcional, ya que mueves muchos diferentes segmentos del cuerpo. No es un deporte isolado donde solo utilizas una extremidad o un músculo, ¿sí? Entonces, esto conlleva eh, a que la escalada te pida mucho del cuerpo, te pida mucho a tus músculos, articulaciones, ¿sí? Entonces, las lesiones más con las que me he topado, las que se repiten, digamos, en los escaladores, vamos a dividirla en miembros inferiores, que son las piernas, y miembros superiores. En las inferiores, que se dan en menor porcentaje, pero se dan, son mucho calambre y distensiones en tu pantorrilla, ya que usas mucho la punta del pie para sujetarte igual de la pared y para elevarte. Entonces, si tu pantorrilla no tiene la suficientemente fuerza y tú le fuerzas, a muchos les ha pasado que ponen un pie y les tiembla el tobillo, les tiembla la pantorrilla, Sí, ¿sí? típico. Ajá. Si tu pantorrilla no está suficientemente fuerte o está cansada, puede llegar a pasarle una lesión que se llama una distensión muscular, ¿sí? Es una de Ya. las lesiones más leves, pero puede pasar. Vámonos un poquito a otra lesión, que es una lesión en la ingle, en los aductores de la cadera. Esta lesión pasa ya en escaladores un poquito ya más experimentados, que utilizan mucho la cadera para elevarse. Utilizan Ya. pasos altos, puntas de pies altos, talones, y al jalar con la pierna, si tu pierna no es suficientemente fuerte, igual puede suceder una distensión en la ingle, que es una lesión complicada ya por la zona a tratar y por lo que es difícil. ¿Sí? Claro. Ujú. Ahora vámonos a los miembros superiores. Bueno, antes de eso, Dime. claro, estás hablando de lesiones que no muchos escaladores piensan que pueden ocurrir porque son en partes del cuerpo que a veces no tienes en cuenta que usas en la escalada. Exacto. Entonces, he visto muchos escaladores que descuidan el tema de entrenar los músculos antagonistas y todo el tema del core. Entonces, eso aparte de ayudarte en el tema de la técnica, eh, también te ayudaría a prevenir lesiones, ¿no? Claro, como te dije, la escalada es muy funcional, utilizas diferentes segmentos y por esto la importancia de hacer un fortalecimiento
completo de todo el cuerpo, no solo lo que ves, no brazos, agarre y eso. ¿Sí? Ujú. Entonces Ya, vamos genial. un poquito por los miembros superiores. Muchas lesiones de hombros en escaladores. Por la complejidad de colgarse, por la complejidad de intentar elongar y agarrar, ¿sí? Por la complejidad de jalar. Hay unos músculos chiquitos en el hombro que se llaman, los doctores comúnmente dicen el manguito rotador. Eso hemos escuchado todos. Me lesioné el manguito, se me rompió el manguito, ¿sí? Sí, Básicamente el manguito rotador son 4 músculos chiquitos que están en el hombro y estos rotan, estos movimientos de rotación. El problema es que si tú no fortaleces estos 4 músculos chiquitos, que es para movimientos pequeños, no van a soportar algún movimiento fuerte que hiciste, que les usaste, y ahí se lesionan. En cambio, tus músculos grandes como el deltoides, el bíceps, el tríceps, es más difícil que se lesionen en vez de estos chiquitos. ¿Sí? claro. Eh, Vamos un poquito más abajo en el codo. Si tú no fortaleces tu antebrazo, se van a inflamar tus músculos del codo, los que llegan aquí a los epicóndilos, que son estos huesitos que están aquí, ¿sí? Y nos va a dar la conocida epicondilitis, que pasa mucho en escalada y en otros deportes también, que se utiliza mucho movimientos repetitivos de la mano. Ya. La mayoría de músculos de la mano salen del codo, ¿sí? Vienen a la palma de la mano y por unas poleitas, que son las que hacen este movimiento, llega el tendón a los dedos, ¿sí? Ya. Estas poleitas hacen que la fuerza de los músculos se multiplique. Entonces, por eso entrenando hay gente que puede soportar el peso de su cuerpo con 1, 2, 3, 4 dedos, ¿sí? Pero a la misma vez, si no tenemos un entrenamiento completo y dedicado a la escalada, empiezan las lesiones que son también las más comunes, las de mano, las de tendones de la mano, ¿sí? Entre estas puede ser una simple tendinitis, que un día fuiste a la roca, estuviste escalando, repetiste algunas rutas, ya cansado, intentaste otra ruta y sientes una pequeña molestia en la mano, ¿sí? Se inflamó el tendón, se sobrecargó y tuviste que parar, ¿sí? Básicamente a estas inflamaciones del tendón en 1 o 2 semanas descansando ya se recuperan bien, ¿sí? De aquí viene Ya. un poquito más arriba la lesión. ¿Alguna pregunta hasta eso? No, no, sigue, sigue, está bien. Un poquito más arriba, ya cuando le sobreesfuerzas o intentaste algún agarre que no habías practicado mucho, ¿sí? Puede haber lo que le conocemos como una distensión, que se puede dar en el músculo, ¿sí? O en los tendones, ya llegando a los dedos. Una distensión que es todos los músculos y los tendones como unas fibras, ¿sí? Y si tú le sobreforzaste, si no estabas listo para hacer el sobreesfuerzo, sufre un estiramiento chiquitito, ¿sí? Y esto algunos escaladores me dicen como sentí un tirón o me distendí el tendón, ¿sí? Esta es una Ya. lesión un poquito más grave porque hay un daño anatómico y esas fibritas se estiraron un poquito y estas sí van a demorar un poquito en curar, especialmente si son en los tendones. El músculo cura más rápido, pero los tendones un poquito más lento, ¿sí? Ya. Entonces, estas van a necesitar descanso, van a necesitar un proceso de desinflamación y después un proceso de retomar el deporte, ¿sí? Y la lesión más grave que he visto son desgarros o rupturas. Puede ser en musculatura o puede ser en tendones, ¿sí? Aquí es cuando estas fibras, una porción de las fibras se desprende, ¿sí? Aquí los deportistas me dicen como sonó un clic, un pop, o sentí un tirón, o que alguien me golpeó ahí en el brazo, en la mano, ¿sí? Hay un daño estructural y estas son las lesiones más peligrosas, porque dependiendo del porcentaje de fibras rotas vas a necesitar un buen descanso, una buena rehabilitación para curarle, o en los peores de los casos ya reconstruir la parte rota, que es cuando te rompes un porcentaje alto de estas fibras, ¿sí? Claro, claro, es un caso grave. Bueno, hablando del tema de las manos, muchas personas no tienen en cuenta que la mano, básicamente en los dedos no hay músculos, ¿no? Ujú. Entonces, cuando sientes un dolor en los dedos son los tendones, los ligamentos que pueden estar lesionados. Eh, es importante saber, ¿no? Que la mayor parte de las personas que se lesionan en general son escaladores que están ya en un nivel un poco más avanzado, ¿no? Intermedio, avanzado, y escaladores de élite, porque comienzan a cargar más en el entrenamiento.
Entonces, a veces no se tiene en cuenta que los tendones demoran más en adaptarse que los músculos. Eh, Correcto. claro, entonces ahí, ¿qué debería hacer el escalador? ¿No? O sea, ¿cómo saber cuándo ya puede incrementar el nivel de entrenamiento? Eh, y al mismo tiempo, ¿no? O sea, saber que un dolor en los dedos no es una lesión o es simplemente parte del entrenamiento de ese día, ¿no? ¿Ya? Chévere, buena pregunta. Como tú dices, un escalador principiante, por el nivel de rutas que va a hacer, por el nivel de escalada, es difícil que tenga una lesión grave. Estas más se ven en ya escaladores que suben un poquito de nivel. Como tú sabrás, empiezan a escalar sextos B, sextos C, séptimos, ¿sí? Y es un nivel más alto de dificultad y demandan, las rutas demandan un nivel más de fuerza, agarres más pequeños, alcances más largos, más difíciles. Entonces, el escalador cuando pasa de un nivel a otro, que la exigencia es mayor, es donde más riesgo hay de lesionarse por esta misma demanda del deporte, de la roca, ¿sí? Entonces, aquí es súper importante la prevención de las lesiones en los escaladores, ¿sí? Hay una cosa en el deporte, en el entrenamiento, que se llama las 4 cualidades del deporte, ¿sí? Una es la fuerza, la otra es la resistencia, ¿sí? La otra es la velocidad y la otra es la elasticidad, ¿sí? Estas son las 4 bases, ¿sí? Un Ya, entrenamiento bien planificado debe complementar las 4 cualidades o bases del deporte, ¿sí? Entonces, básicamente tú debes entrenar estas 4 cosas para prevenir en la mayor forma posible alguna lesión en la escalada, ¿sí? Ahora ya, yéndonos un poquito más a la escalada, por ejemplo, la fuerza, cómo le entrenamos? ¿Sí? Me choco mucho con amigos, con escaladores que van a entrenar 5 o 6 días a la semana, van a escalar 5 o 6 días a la semana, ¿sí? Entonces, primero, si tu deporte es la escalada, está súper bien, pero tienes que aprender a programar, ¿sí? Aquí se da un poquito la prescripción del ejercicio, ¿sí? Cómo organizar tu semana, tus ciclos de entrenamiento, ¿sí? o sea, Pero más o menos básicamente, tú dices que el tema de, o sea, entrenar todos los días y sacarse el aire y romperse los dedos no es bueno. O sea, también tienen que haber días de descanso para que puedan adaptarse, me imagino, ¿no? exactamente. Parte del entrenamiento también es el descanso y la organización, ¿sí? Entonces, yo no tengo nada en contra de los escaladores que se van a un boulder o a la roca todos los días, pero básicamente tienes que organizar tu entrenamiento. Escalar todos los días rutas o boulders, eso es lo complicado porque es una sobrecarga demasiada para las mismas articulaciones, para la misma forma de hacer la actividad, ¿sí? Entonces tú puedes tranquilamente entrenar 6, 7 días a la semana, pero organizándote. Unos días entrenando, como te decía, las cualidades. Un día entrenando la fuerza, otro día entrenando elasticidad, otro día entrenando la técnica en la escalada, ¿sí? Entonces el objetivo es organizarse lo mayor posible, respetar días y tiempos de descanso y no repetir la misma actividad los 7 días de la semana, ¿sí? Ya, ajá. Entonces, un poquito para irnos a la escalada en sí. Por ejemplo, ¿cómo entrenas tu fuerza en la escalada? A mí me gusta mucho entrenar con pesas. A otras personas les gusta entrenar con ligas, ¿sí? A otras personas les gusta ir al boulder a entrenar fuerza, que también puedes hacer ejercicios de fuerza en las barras, en los aros, ¿sí? Entonces, ahí es un poquito de organizarte y variar los ejercicios, ¿sí? ¿Cómo entrenas la resistencia para la escalada? Bueno, primero en rutas largas, entonces vas entrenando a tus brazos, a tus piernas, a tu cuerpo a soportar estrés durante un tiempo largo. También puedes entrenar resistencia con suspensiones, que ahora se entrena mucho en barra, en aros y en la misma roca, ¿sí? ¿Cómo más pues? Y también es súper importante el cardio en escaladores, que ese se le deja muy de lado. Así Hay es. muchos escaladores que no les gusta hacer cardio, pero es un complemento súper bueno para la escalada, ¿sí? Por Claro, ejemplo, el bueno, cardio ayuda mucho. Dime. sí, sí, o sea, saliéndonos un poquito del tema de lesiones, qué bueno que dices esto, porque sí, muchos escaladores no toman en cuenta que el tema de entrenamiento aeróbico, de cardio, no piensan que no les va a ayudar mucho. Algunos que Es, tienen, digamos, sobrepeso dicen, bueno, voy a hacer cardio para bajar de peso y nada más. Pero, ¿por qué nos dices que es importante añadir un poquito de cardio a la rutina de entrenamiento, digamos? como tú dijiste, el cardio, el ejercicio aeróbico, va a hacer que todo tu sistema circulatorio
respiratorio y cardíaco tengan una mejor condición, ¿sí? Esto significa que te vas a cansar menos generalmente, ¿sí? A tus músculos le va a llegar mejor y más rápidamente sangre, que necesitamos que se recuperen si está haciendo una escalada larga, un entrenamiento largo, ¿sí? Y también ayuda mucho con la recarga de estamina, que es de haber escuchado, es la energía rápida que necesitamos, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante también que dentro de tu entrenamiento esté organizado el ejercicio aeróbico, que puede ser trotar, hacer bicicleta, hacer elíptica, ¿sí? Es Pero muy bueno. tampoco excederse, ¿no? Porque no es buena idea que el No, escalador gane peso o musculatura en las partes, en las piernas, que no son, digamos, fundamentales para la escalada. exactamente. Dependiendo de la actividad, como tú dices, el escalador, el objetivo del escalador es tener un porcentaje bajo de grasa y tener mayor musculatura en zonas que más va a utilizar, Correcto. ¿sí? Ajá. Por eso es súper bueno la prescripción del ejercicio, plantearte objetivos y organizar tu entrenamiento apuntando a estos objetivos, Claro, ajá. Bueno, aquí tenemos un ¿sí? tema súper extenso que podríamos alargarnos horas de horas hablando y es muy interesante. Entonces, vamos a regresar un poquito al tema de las lesiones. Para prevenir, ya, para prevenir estas lesiones de las que hablábamos, hablamos de pocas, ¿no? Realmente, porque hay Ujú. múltiples lesiones que podrían ocurrir. Pero Exacto. entrando a uno de los temas de prevención, que es el tema de calentar antes del entrenamiento. Eh, Normalmente los escaladores novatos no lo hacen, se olvidan del calentamiento y empiezan a escalar. Entonces, cuéntanos por qué es importante el tema de calentar y de estirar. Ya, perfecto. Buena pregunta. El calentamiento es fundamental para iniciar la actividad física. ¿Por qué? Por algunos efectos que esta actividad tiene, ¿sí? Primero, el calentamiento debe constar de un movimiento articular, ¿sí? Muñecas, hombros, cuello. Básicamente en escalada utilizas todo, entonces tienes que empezar calentando, moviendo todo, ¿sí? Estos movimientos articulares van a hacer que tus articulaciones se protejan, ¿sí? Va a producirse un liquidito sinovial, que es un líquido que está dentro de las articulaciones, y va a hacer que éstas se protejan, ¿sí? Entonces, por protección, calentamos movimiento articular. Después necesitamos un poquito calentar todo el cuerpo, ¿sí? Entonces es importante que te estés moviendo, que ya te cuelgues un poquito por ahí cerca, ¿sí? Que ya le digas al cuerpo que se va a mover, que se va a suspender, que se va a colgar, ¿sí? Entonces por eso calentamos un poquito ya abajo de la pared, colgándonos, tal vez haciendo uno o dos movimientos, ¿sí? Y después es súper importante un poco de estiramiento. Dependiendo la exigencia de la ruta, vas a tener que elevar la pierna bastante alto, vas a tener que estirarte para alcanzar. Entonces también es bueno hacer un poco de estiramiento previo a la escalada, ¿sí? Y bueno, básicamente tú tienes que ir a la pared estando fuerte con un entrenamiento previo, ¿no? No te lances a una ruta demasiado exigente cuando no has hecho una progresión en tu entrenamiento, en tus actividades. Ujú. Claro, entonces en resumen es eso, ¿no? O sea, el calentamiento es como para comenzar a activar los músculos, que se calienten, y el estiramiento es ya para que los músculos en sí, las articulaciones se comiencen a acostumbrar ya a que tengan una carga en el entrenamiento. Entonces, Exactamente. Y ¿qué después, tiempo? acabado tu entrenamiento, se recomienda hacer una rutina de estiramiento ya un poquito más larga. Esto sirve para relajar los músculos, el típico empopellamiento que le llaman los escaladores a la contractura de los músculos de los antebrazos, al hinchazón, ¿sí? Entonces, después acabaste tus rutas, acabaste tu entrenamiento, estirar. Cada segmento unos 10, 20, 30 segundos. Buenísimo. Claro. Y bueno, en general es mejor sobreestimar el tiempo de calentamiento que hacer muy poco. Más o menos, ¿qué Sí. tiempo recomendarías hacer de calentamiento y El estiramiento antes? calentamiento debe ser entre unos 10 a 15 minutos, ¿sí? Un buen calentamiento dura eso, Mínimo. ¿sí? Mínimo. 10 a 15 minutos, movimiento articular, preparación de los músculos ya con movimientos de escalada, ¿sí? Y un estiramiento leve antes de ya empezar la ruta, ¿sí? Me comentabas que los novatos son los que no calientan y todo eso, pero en mi experiencia yo he tenido un poquito más que la gente ya más fuerte. Hay mucha gente que ya cuando se siente fuerte y todo, a veces se lanza de una a una ruta fuerte o no le ves calentando. Y también hay mucha gente ya muy disciplinada que lo hace muy bien, que estira, tiene sus rutinas.
les ves en la roca que se toma su tiempo calentando y les felicito. Pero hay en los dos extremos, en los novatos y en los experimentados. Sí, 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 totalmente. No hay que dejar de lado el calentamiento. Queremos prevenir lesiones, así que no lo hagan. Calienten Y siempre. lo que pasa es que apenas ya te lesionas, te recuperas de la lesión y es recién cuando empiezas a hacer calentamientos, buscas cómo complementar tu entrenamiento. Entonces así somos a veces, nos tiene que pasar algo para aprender y después corregir. Sí, 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 sí. Eso es cierto. Bueno, hablando del tema de ya cuando ocurre una lesión. Bueno, la mayoría de escaladores creo que pueden decir que se han lesionado alguna vez, al menos escaladores ya que tienen un nivel alto. Es casi inevitable a veces, ¿no? O sea, es hacer un movimiento que no se ha hecho antes por ahí, que no se preparó adecuadamente, entonces no siempre se puede evitar. ¿Qué ocurre tras una lesión grave, digamos? ¿Qué tiempo es correcto después de que ocurre la lesión, después de que ya se cura el escalador de esta lesión? ¿En cuánto tiempo puede empezar a entrenar de nuevo? ¿Y qué procedimiento es el correcto que debería seguir después de una lesión, ¿no? Para poder retomar de la manera más segura el entrenamiento. ¿Ya? Esta también es una pregunta muy amplia, pero le vamos a resumir un poquito. Hay lesiones que te fuiste a la roca, sentiste un pequeño tirón, un malestar, ¿sí? Y dejaste de escalar. Al día siguiente sigue doliendo un poco, unos 2, 3 días te molesta un poquito, pero de ahí ya va pasando. Vas a la roca de nuevo, calientas, estiras, haces un poquito unas 2 rutas y pasa el dolor, ¿sí? Eso es lo que llamamos nosotros una distensión muscular. Es un estiramiento un poquito del músculo del tendón que ya después de 48 horas más o menos se va curando y de nuevo con la actividad se mejora, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando esa molestia no pasa? Te molesta, tal vez se moreteó la zona, eh, es un dolor ya que estorba, ¿sí? Ahí sí lo recomendable es una revisión médica, que te vea un profesional para ver qué pasó ahí, porque ya puede ser una distensión más fuerte, puede ser hasta un desgarro, ¿sí? Que pasa mucho en los diferentes segmentos del cuerpo. Entonces, si tu dolor se fue a los 2, 3 días y volviste a la actividad y sentiste que pasó, perfecto, una distensión chiquita. Si tu dolor no se va, molesta cada vez que escalas, ¿sí? Eh, el escalador es un deportista que soporta mucha tensión, mucho dolor, ¿sí? Entonces tiene un umbral del dolor muy elevado y por esto muchas veces se aguanta las lesiones, ¿sí? Y no va a un control cuando debería, sino cuando la lesión ya es crónica. Entonces, si esta lesión ya te molesta, te estorba para escalar, te estorba para hacer otras actividades del diario vivir, te recomiendo que una revisión médica para ver qué está pasando ahí y tener un buen diagnóstico, ¿sí? Dependiendo del diagnóstico, puede ser distensión, un desgarro muscular, tal vez se molestó un ligamento también que se molesta mucho en dedos, muñecas, en hombros, ¿sí? El procedimiento dependerá de la gravedad de la lesión, pero básicamente es una rehabilitación para desinflamar la zona, ¿sí? Recuperar la movilidad y un fortalecimiento progresivo que te devuelva a las canchas, te permita volver a la escalada. Ya. Bueno, para que te promociones un poco también, ¿no? O sea, cuéntanos por qué la parte de la fisioterapia es súper clave en una lesión moderada grave. Eh, claro, ya cuando la lesión es moderada, grave, como dices, es súper importante manejarla con rehabilitación física, con fisioterapia. Yo soy amante de los deportes y tengo el centro de rehabilitación y bueno, por la experiencia que tengo, he tratado a algunos amigos escaladores con diferentes lesiones. Es súper importante la fisioterapia porque el cuerpo es una máquina compleja, es una máquina perfecta, pero de vez en cuando necesita una ayuda, una guía para ver qué está fallando, ¿sí? Y cómo ayudarle al cuerpo a que siga curando esa zona para devolverte a la actividad física, ¿sí? Ya, genial. Bueno, vámonos a hablar algo un poco específico. El tema de las lesiones en los dedos, que es lo que ocurre con más frecuencia en los escaladores. No me he topado con casi ningún escalador que no me haya dicho alguna vez que le dolía el dedo y que estuvo sin poder escalar por algún dolor en el dedo. Entonces, hablando de eso, ¿qué pasa cuando
hay, por ejemplo, un pequeño desgarro en alguno de los ligamentos que unen el tendón, los tendones de los dedos. El escalador debería dejar de escalar, eh, qué procedimiento debe seguir y cómo recuperarse de esa lesión de la manera más eficiente. Ya, perfecto. Y como tú dices, la mayoría de escaladores si ya tienen un poco de experiencia, de ley tuvo una o dos lesiones en dedos, en mano, ¿sí? Y bueno, depende mucho de la gravedad de esto, pero generalmente lo que pasa aquí son distensiones en los tendones, ¿sí? Por los agarres, a veces más chiquitos, a veces más grandes, ¿sí? Y por el sobreuso, si ya escalas fuerte, vas a hacer bastantes rutas, vas a terminar cansado haciendo las últimas rutas y va a haber un sobreesfuerzo, es cuando más se lesiona, ¿sí? Entonces, primero, un buen diagnóstico, ver qué te pasó. Si es un dolor tranquilo que fue pasando, probarle de nuevo en unas rutas más fáciles y ver si va pasando, ¿sí? Si no va pasando, te estorba, un buen diagnóstico es súper importante, ¿sí? Después el reposo, como tú dices, es súper importante, ¿sí? Nosotros ahora en la actualidad se usa mucho lo que es un reposo activo, ¿sí? Donde no te inmovilizamos toda la mano para que descanse, ¿sí? Sino que bajamos un poquito las actividades para que poco a poco tu cuerpo se vaya recuperando sin perder mucha fuerza, sin perder movilidad, ¿sí? Entonces, el reposo es importante dependiendo de la lesión, el tiempo de reposo y la retomada progresiva a la actividad, ¿sí? Hablemos muy generalmente, una lesión de estas de tendones que me encuentro mucho con amigos escaladores. Básicamente necesitamos descansar de agarres difíciles, siquiera unas 2 semanas, ¿sí? Eh, de nuevo, calentar súper bien antes de escalar, ¿sí? Y empezar un poquito a estirar, un poquito previo y un poquito después. Esto nos va a ayudar mucho a ayudarle a fortalecer también a los tendones, a darles flexibilidad, a que soporten más estrés, ¿sí? Entonces, si es una lesión de dedo que molestó y que se va recuperando poco a poco, unas 2 semanas de reposo activo, les cae súper bien. Genial, genial. Bueno, esperemos que les sirva un poquito esto a los amigos escaladores cuando ocurren estas lesiones, que muchas veces lo ignoran, o sea, dicen, es un dolorcito, ya pasará, pero hay que tener en cuenta, ¿no? Que los tendones son súper frágiles, entonces puede haber un pequeño desgarro y hay que tratarlo. Bueno, vamos Exactamente. ahora a algo más práctico. Cuéntanos algún caso que hayas tratado en Complement de algún escalador con una lesión grave, cómo fue su proceso, cómo se recuperó y cómo se reincorporó de nuevo al entrenamiento. Ah, perfecto. Bueno, he tenido algunos escaladores con diferentes lesiones. Eh, Tuve una escaladora muy fuerte, lesionada ambos hombros. Ya aumentó de nivel, estaba escalando séptimos y claro, ella entrenaba, escalaba de lunes a viernes, se iba a las paredes de escalada y fin de semana salía a la roca natural. Y tal nivel de estrés que le dio, de sobrecarga al cuerpo, que los dos hombros lesionados, tuvo unas compresiones, tuvo los tendones inflamados. eh, entonces, este fue un caso muy interesante que traté, ya que eran los dos hombros. Y hay que recalcar que la escalada por el nivel de estamina y de adrenalina es un deporte muy adictivo. Entonces, por eso vas a conocer gente que trata de pasar en la roca casi todos los días, ¿sí? Pero por el mismo amor al deporte, tienes que organizarte, ¿sí? Por el mismo respeto al deporte, a tu cuerpo, es mejor organizar tu entrenamiento, ¿sí? Y pasa mucho esto, sobrecargas. Entonces esta chica escalaba 5 días en la pared, se iba el fin de semana a hacer rutas y vino con los hombros pero hecha leña, ya súper difícil, no podía ni elevar, tendones cargadísimos, súper sensible. Entonces lo primero que hicimos con ella es mandarle descanso, ¿sí? Unas 48 horas de descanso, nada de escalar, nada de actividades fuertes y empezar el proceso de fisioterapia, donde desinflamamos tendones, empezamos un proceso de estiramiento, de devolver la movilidad, ¿sí? Y terminamos con ella con un proceso de fortalecimiento. Con ella ya le complementamos, hicimos pesas, ligas, un poco de ejercicios con su propio peso. Le organizamos su entrenamiento, entonces ya no iba 5 días a la pared, sino iba 3 días a la pared. Un día hacía fortalecimiento diferente, ya con pesas, ligas, y el otro día ella hacía un poquito de ejercicios funcionales con su propio peso del cuerpo, flexiones de pecho, otra clase de actividad, ¿sí?
Con esto ahora me llevo muy bien con ella y le va súper bien. Sigue con su proceso, sigue escalando séptimos, planea ya subirle un poquito el nivel y no ha vuelto a tener esta lesión. De vez en cuando, siempre que se va a hacer un poco de rutas más largas, más fuertes, sí viene un poquito cargada a hombros, le ayudamos con una descarga muscular, pero ya no es esta inflamación, esta tendinitis que les daba fuerte en los hombros. ¿Sí? Ajá. También tuve un amigo que se lesionó la ingle, que es una Bueno, lesión rara en la antes escalada, de que pero... nos cuentes de este caso, saquemos una lección del anterior caso. Ah, claro. Es, a veces menos es más, ¿no? O sea, entrenaba demasiado, se cargó demasiado, o sea, quiso subir el nivel, pero a toda costa y terminó lesionándose. Más bien, le va mejor bajando el nivel, ¿no? 3 días a la semana en vez de 5. Exacto. Cantidad no es calidad, más o menos lo que tú dices. ¿Sí? Exacto. Ajá. Entonces, un entrenamiento programado, organizado, siempre le va a ganar a un entrenamiento masivo en cantidad. ¿Sí? Así es. Ajá. Sí, es justo, mi negocio se llama Complement porque yo incentivo mucho esto de complementar el deporte, ¿sí? Complementar organizándole, complementar con otras actividades que le apoyan y es súper importante esto. Genial. Bueno, cuéntanos del otro caso que iba El a otro ver. caso que se da, verás, pero como es una lesión menos grave, como que a los escaladores les da, pero les pasa rápido, entonces no se ve mucho. Pero a veces cuando pones un talón y jalas o te estiras mucho para poner un pie, los músculos de la ingle, que igual no les usamos mucho, igual sufren una distensión chiquita. Y es una distensión que molesta, escalas, pones un pie, te molesta de nuevo, y es una lesión que molesta, molesta, y ahí está hasta que se le trata un poquito. ¿Sí? Entonces tuve un amigo que le pasaba esto, igual, escalaba, ponía un pie, y a la distensión le molestaba. ¿Sí? Descansaba unos días, volvía a escalar, le iba bien, para la distensión de nuevo. ¿Sí? Hasta que, bueno, le encontramos qué le molestaba, vimos el tendón distendido aquí, le empezamos a tratar, y le organizamos y le metimos igual un proceso de fortalecimiento de piernas, que tú decías, es tan importante las piernas. Muchos escaladores dicen que se escala con las piernas más que con las manos, ¿no? Sí, Pero no les fortalecemos igual a las piernas como a los brazos. Entonces aquí vimos la importancia de tener un fortalecimiento dirigido en músculos de las piernas, especialmente en estos aductores, ¿sí? Y esto llevó a que ya no sufra la lesión recurrentemente, esta lesión que venía cada 2 semanas que le molestaba, que le molestaba. ya, y bueno, después de eso tuvo una buena recuperación, ¿no? Me imagino. Sí, ahora ya no ha vuelto con esta molestia. Ahora cuida mucho, calienta mucho y una vez a la semana hace un fortalecimiento general de piernas y de tronco y de brazos que le ayuda mucho a la escalada. Genial. Bueno, aquí hablando un poco del tema de piernas, lo que decíamos antes, ¿no? Es importante entrenar piernas, pero no crecer los músculos. O sea, las piernas se acostumbran un poco a los ejercicios que se hacen en la escalada, que tenga los músculos un poco de memoria de los ejercicios que se hace, pero si es que les cargamos demasiado, el músculo va a crecer y vamos a ganar peso innecesario, ¿no? Claro, es, Entonces, es un buen punto porque el escalador le sirve mucho no pesar tanto, ¿no es cierto? Porque va a estar siempre elevando su peso. Entonces, mientras menos peses como escalador, te va a ayudar a la escalada, ¿no? ujú, Eh, que un músculo sea grandote, ¿sí? No significa que sea fuerte, ¿sí? Que un músculo sea hipertrófico, como decimos nosotros, o sea, los que se le ve a la gente musculosa, ¿sí? claro, No significa que sea un músculo fuerte. Tú puedes tener un músculo fuertísimo, pero delgadito, fibroso. Entonces, sí, por eso también el entrenamiento para un escalador debe ser enfocado en eso, a ganar fuerza, más no hipertrofiar, subirle de peso tanto al músculo. Sí, súper bien lo que me dices. ujú, importante. Chévere, Chris. Vamos con una pregunta bonus. ¿Qué te parece? Una Dale. pregunta bonus sobre nutrición. ¿Qué puedes recomendar a los escaladores en el tema de nutrición para prevenir lesiones? Es súper recomendable eh, suplir las necesidades que tu cuerpo te exige según la demanda del deporte. ¿Sí?
El cuerpo del escalador, después de una ruta, siempre va a estar agotado, los músculos agotados, articulaciones también cansadas, ¿sí? Entonces, es muy importante que la ingesta de proteínas, carbohidratos y tenemos otros alimentos que son las verduras, que son los granos, que también tienen su porcentaje de proteína, de carbohidrato, de azúcares, ¿sí? Que sea buena dependiendo de la exigencia del deporte, ¿sí? Si tú escalas, tus músculos se cansan. Tus músculos necesitan unas 48 horas y buena alimentación para recuperar su fuerza y mejorar, ¿sí? Entonces, esto es un tema ya más de un nutricionista, pero generalmente es eso. Si tú escalaste, le hiciste sufrir un poco al cuerpo, tienes que darle lo que necesita, ¿sí? Una buena cantidad de proteínas, carbohidratos y el descanso necesario para que se recuperen tus músculos y la siguiente escalada vayas más fuerte, ¿sí? Y no más cargado. Buenísimo, buenísimo, Chris. Bueno, creo que hemos abordado lo suficiente como para que los escaladores tengan una buena guía en el tema de lesiones. Eh, Pueden escribirnos sin ningún compromiso para indagar más sobre algún tema que estén interesados. Chris ha tratado, como les dije antes, numerosos escaladores, entonces personalmente les puedo recomendar como fisioterapeuta para cualquier tema que quieran saber de entrenamiento. Y gracias, Chris, por esta entrevista. A las órdenes, Juan, igual cualquier duda que tengan, que te escriban a Rumi o a Complement acá y con gusto para solucionar cualquier duda que tengan. Un gustazo hablar contigo.